Hola a todas, mi nombre es Pilar, soy historiadora del arte y voy a colaborar con la Asociación ALMA en el proyecto Cultura para el Cambio, de manera que vamos a presentar la charla Desde las sombras al protagonismo, mujeres artistas a lo largo de la historia. Como veréis a lo largo de la presentación, esta charla no es un compendio de mujeres artistas, sino que es una crítica feminista a la historia del arte, de manera que vamos a ver cuáles han sido las dificultades que han tenido las artistas a lo largo de la historia y por qué. Entonces, vamos a ver la historia a partir del siglo XVI y en Europa. Esta decisión es porque a partir del siglo XVI se entiende que los artistas son intelectuales y se pierde un poco su consideración de artesanos, que es hasta el siglo XVI lo que se entendía, ¿no? De esta manera, a partir del siglo XVI es cuando aparecen más nombres de artistas y es por eso que vamos a ir viendo cuál es la representación que han tenido las mujeres a partir de este momento. Entendemos que es en el sistema occidental, por eso vamos a estudiarlo en Europa por dos motivos, porque el sistema occidental, bueno, pues es el que nos resulta más familiar y por otro lado, porque este sistema europeo es el que se exporta después a toda Latinoamérica y, bueno, y al resto de países que luego son colonizados por los países europeos, ¿no? Entonces, abordaremos el tema desde una doble perspectiva. Por un lado, veremos cuáles han sido las artistas y las dificultades que han tenido en su momento histórico y por otro lado, veremos la historia del arte de manera más o menos global y cómo excluye a las mujeres. Entonces, vamos a ver cuándo comenzó a estudiarse a las artistas. Vemos que en el siglo XVI aparecen los primeros nombres de mujeres artistas en la obra de Vasari, que bueno, fue un historiador del siglo XVI italiano que escribió libros como Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, en el que recoge las biografías pues, de hombres y mujeres de su tiempo. En este libro tan solo encontramos una artista femenina, que es Artemisia Gentileschi, una de las más famosas pintoras del barroco. Y luego tenemos que irnos hasta siglos posteriores, hasta el XIX, no vuelven a aparecer otra vez las mujeres dentro de la historiografía, ¿no? Encontramos libros como el de Elizabeth Helen y los libros de Anna Jamieson. Sin embargo, veremos que del mismo modo que Vasari recoge en el siglo XVI, entienden que estas mujeres son una especie de excepción en que confirman la regla dentro de lo que sería la historia del arte, ¿no? De manera que no ponen en cuestión el discurso dominante, sino que consideran que el problema está ya solucionado, ¿no? Como, bueno, pues ya hay mujeres que se han dedicado al arte, de manera que no hay ningún tipo de exclusión, ¿no? Sin embargo, vemos cómo en los libros más importantes de la historia del arte, como por ejemplo en 1950, en la historia del arte de Gombrich, que sigue siendo uno de los manuales que a día de hoy se entienden como más básicos cuando quieres iniciarte dentro del mundo de la historia del arte, pues en ese libro, que además es bien gordo, no viene absolutamente ningún nombre de mujeres artistas. Bueno, a lo largo de la charla vamos a ir viendo por qué no han existido grandes mujeres artistas. Y es que esta es la pregunta que se formula en los años 70 Linda Noslin y luego unos años más tarde, en los 80, Griselda Pollock, que van a ser las dos historiógrafas de las que más vamos a beber a lo largo de esta charla. Bueno, Linda Noslin en 1971 realiza un artículo titulado ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas? Y aquí nos plantea pues esta problemática, ¿no? Nos dice que las recopilaciones anteriores han sido insuficientes, ¿no? Como hemos comentado anteriormente, y que sobre todo lo que se estaba haciendo en ese momento dentro de la historia del arte, cuando ya empieza un poco la crítica feminista a tener cabida, lo que buscan las historiógrafas feministas al final es una especie de esencia femenina del arte. Y Linda Noslin considera que esto no es suficiente porque entendemos que las mujeres artistas están más cercanas a los hombres de su tiempo que a las mujeres que han sido de otras épocas. Y esto es porque el arte es inseparable del contexto histórico. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común las mujeres artistas? Pues las mujeres artistas a lo largo de la historia tienen en común que han tenido dificultades culturales y sociales que han impedido pues, que trasciendan a la historia, ¿no? Y que se vea reconocido su trabajo. Es decir, que el problema son nuestras instituciones, el contexto vital de estas artistas y las oportunidades que han tenido, o las nulas oportunidades, ¿no? Se pregunta, esta pregunta
de por qué no han existido grandes artistas mujeres, se plantea entonces como si fuese el problema de lo otro, ¿no? En lugar de pensar cuáles son las condiciones del sistema hegemónico que hacen posible que las mujeres sean excluidas, la pregunta lo que viene a decirnos es que el problema está en las mismas mujeres como si fuesen ellas responsables de esta exclusión. Y como Linda Noslin comenta en su artículo, pues este planteamiento sería falso, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos realmente cómo el canon artístico ha excluido a las mujeres. Porque si nos planteamos esto, vemos cómo a lo largo de la historia del arte pues, ha habido ciertas estructuras de poder, del mismo modo que en cualquier otro sector de la sociedad, y es que, pues al final, la historia del arte es una disciplina que está hecha por hombres y para hombres, ¿no? Todo esto lo vemos más claro cuando hablamos del mito del genio. Que el mito del genio es esa piedra nuclear que ha estado ahí siempre que queremos estudiar el arte, ¿no? Cuando pensamos en los grandes artistas, se nos vienen a la cabeza los nombres de los hombres que nos han contado que están como si fueran hechos de otra pasta, como que son creadores casi divinos, cuando pensamos en Miguel Ángel, en Da Vinci, y como si fuesen especiales y que tuviesen de manera intrínseca en sí mismo pues una esencia diferente, ¿no?, al resto de la humanidad. Incluso se nos plantean anécdotas que tienen que ver con estos artistas como si fuesen una profecía, ¿no? Pues, por ejemplo, se nos explica que Monet, cuando era pequeño, dibujaba en los márgenes de sus deberes en lugar de hacer los deberes, de manera que está como profetizando que va a convertirse en un gran artista, ¿no? De esta manera, parece que el mito del genio nos indica que el talento es independiente a los estímulos externos. Sin embargo, esto no es cierto. Y es eso, como si se estuviese equiparando a los artistas con una especie de mito del héroe, como pues por ejemplo cuando se comenta que Cézanne sufrió mucho escarnio público y fue separado de su familia cuando decidió dedicarse al arte, ¿no? Además a las vanguardias que en ese momento estaban muy mal vistas. De esta manera, el mito del genio lo que hace es obviar los condicionamientos sociales que permiten entender por qué ellos sí pasan el filtro de la historia del arte y por qué ellas no lo pasan. Y esto es porque la historia del arte está configurada desde unos parámetros de dominación masculina, ¿no? Si repensamos entonces este concepto del mito del héroe, o sea, del mito del genio, nos damos cuenta de que es un constructo social y de que al final los grandes artistas lo son por la cantidad de monografías escritas en su honor, que es lo que les legitima dentro de la historia del arte. Es decir, los grandes artistas lo son porque a lo largo de la historia ha habido muchos otros hombres que han escrito muchos libros sobre estos artistas. Y es por eso por lo que se les ha considerado grandes artistas. Entonces, esto es lo que tenemos que preguntarnos, ¿por qué el concepto de gran artista se ha construido históricamente para excluir a las mujeres? Y es que es eso, cuando vemos la historiografía parece como si las mujeres pintasen bien, pero no han sido bendecidas con la revelación del genio artístico, ¿no? Pero también nos tenemos que plantear qué es lo que habría pasado si Picasso, por ejemplo, no fuese hijo de un profesor de artes, o también tenemos que plantearnos de qué clases sociales es más probable que surjan artistas y de cuáles es menos probable, ¿no? Todo esto empezó a estudiarse muy tarde, a mediados del siglo XX, y los estudios que en ese momento salieron al respecto fueron tachados como poco académicos. Porque al final lo que pasaba es que estaban revelando una estructura romántica y elitista, además de patriarcal, que glorificaba a los individuos y claro, de esa manera los cimientos de la historia del arte se tambaleaban, como si estuviesen diciendo que nada valía. Y eso tampoco es cierto, como veremos a continuación. Entonces, bueno, estas son las barreras históricas que tienen las mujeres de manera transversal a lo largo de toda la historia del arte. Vemos cómo sufren exclusión institucional, tienen limitaciones temáticas y estéticas, se ven abocadas a la invisibilidad histórica, a la reducción de lo otro femenino, como hemos comentado anteriormente, también cómo dependen de figuras masculinas para poder medrar dentro de la historia del arte, se les penaliza por subvertir los roles de género
y además de la exclusión económica y de mercados, ¿no? Y bueno, que al final se les reduce a simples musas o objetos, ¿no? Vale, a partir de ahora vamos a ver cuáles han sido las dificultades que han tenido las mujeres dentro de la historia del arte a partir de la teoría de Alan Bowness, que se llama La condición del éxito. En 1990, Alan Bowness publica un libro que, bueno, que viene a decir, a teorizar sobre cuáles son los mecanismos que tienen los artistas para pues, crecer dentro de la historia del arte, ser reconocidos y al final vivir de esto, ¿no? Entonces, tenemos 4 círculos que desde el más pequeño hasta el más grande pues son concéntricos y los más pequeños posibilitan que los más grandes sean posibles, ¿no? Entonces, lo primero que necesita un artista para considerarse artista es pues tener una obra y que él mismo sea el que se reconoce a sí mismo como artista, reconoce que las cosas que hace tienen cierto valor y entonces es cuando se lo comenta a las personas que están en el segundo círculo, que son pues sus amigos, otros artistas, otros escritores, otros pues sus iguales. Una vez que tiene el reconocimiento de sus iguales, pasamos ya al segundo círculo, que sería pues el círculo de los especialistas, es decir, los críticos, los comisarios de museos, los comisarios de exposiciones, aquellas personas que van a dar a conocer el arte de esta persona. Después pasamos al círculo del mercado, es decir, cuando esta persona no solamente se atreve a exponer su obra, sino además se atreve a venderla y a darle un valor económico, ¿no? Y por último, después de que pasa el círculo del mercado, nos encontramos con el círculo del gran público, es decir, pues que ya lo conoce todo el mundo, o bueno, dentro del mundo del arte. Y lo que vamos a ver a lo largo de las diapositivas siguientes va a ser cómo sistemáticamente a las mujeres las academias las ignora, de manera que no pueden reconocerse a sí mismas como artistas, pero es que además los museos no las exponen, los mercados no las compran y el gran público pues no la conoce definitivamente, ¿no? Entonces, vamos a ver dentro de este primer círculo el acceso a la educación y el reconocimiento, cómo hay una gran dicotomía entre lo que es la vida pública y la vida privada. Esto siempre ha afectado a las mujeres en muchos círculos de su vida, pero vamos a ver cómo afecta dentro de pues aquellas mujeres que quisieron dedicarse al arte, ¿no? Vemos cómo hay una exclusión dentro de los sistemas de educación, sobre todo con el tema de los desnudos, ¿no? Y encontramos cosas muy curiosas, como por ejemplo que hasta 1850 estaban prohibidos los desnudos femeninos en las academias. Sí que se estudiaban desnudos femeninos dentro de los talleres privados de los artistas, pero no dentro de la educación reglada de las academias. Y hasta 1900 las mujeres no podían estudiar desnudos y cuando empezaron a poder estudiarlo, estos eran parcialmente cubiertos. ¿Qué es lo que pasa? Que durante estos 50 años vemos una cosa muy curiosa, que es que básicamente a partir de 1850 las mujeres sí que pueden entrar como musas a las academias exhibiendo su cuerpo desnudo, pero aquellas pocas mujeres que sí que podían pintar, no podían pintar a ninguna persona desnuda, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa curiosa. Luego, bueno, las pocas mujeres que sí que accedían a estos estudios eran mujeres ricas, bien porque eran hijas de otros artistas o porque pertenecían a la clase alta y entonces podían tener el tiempo libre necesario como para dedicarse al arte, que en ese momento, como ya veremos, solamente se le entendía que, bueno, pues que era algo para su vida privada y que no podían vender, ¿no? Y bueno, estos estudios académicos que se les permitían a las mujeres solamente podían copiar figuras de yeso, no podían copiar desnudos y esa era la única manera que tenían de estudiar la anatomía del cuerpo humano y además no podían hacer grandes obras, no podían pintar temas de historia, temas de mitología, no podían pintar grandes cuadros religiosos, que al final era la parte central dentro de la historia del arte, eran los cuadros que se reconocían de manera pública, de manera pues eran los más importantes, ¿no? De manera que estas mujeres solamente podían hacer retratos, paisajes, bodegones y también aquellas artes que se denominan artes aplicadas, ¿no? Que son, por ejemplo, la cerámica, los textiles, todas aquellas artes que están ligadas de alguna manera al ámbito doméstico. Y bueno, se les consideraba siempre artistas amateur porque, como hemos dicho, no podían vender sus obras, ¿no? Y bueno, en esta obra vemos los miembros de la Academia de Londres, es una obra de Zofani, y aquí lo que vemos, bueno, pues son
pues cómo era el ambiente, ¿no?, de las academias. Entonces vemos aquí a algunos hombres que están desnudos, que están posando, ¿no?, y todos estos hombres que están aquí reunidos, que son los miembros de la Real Academia, los fundadores, y además, bueno, pues otros hombres que son estudiantes, ¿no? Sin embargo, aquí lo que vemos son dos cuadros que aparecen en la pared de esta Real Academia, que tienen a dos mujeres pintadas. Estas dos mujeres son Mary Moser y Angelica Kauffman, que son también fundadoras de esta Real Academia de Londres. Sin embargo, no pudieron posar al lado de sus compañeros porque no se entendía que una mujer pudiera estar en la misma situación que sus compañeros. Y por lo tanto no se la podía representar para algo que iba a durar toda la posteridad, como un cuadro, no se la podía representar en igualdad de condiciones. Pero sí las pusieron aquí para, de manera simbólica, indicar que ellas también estuvieron en este momento. Además de eso, también nos encontramos, por todas estas normas que había en el siglo XIX, nos encontramos situaciones como estas, en las que las mujeres no podían estudiar la anatomía del cuerpo humano, pero sí aquí que están pues, pintando pues una vaca, ¿no?, para poder estudiar los músculos y los huesos. Además de esto, las mujeres no podían viajar, no podían aprender arte más allá de las academias y no podían recibir premios. Eso es lo que las convertía en artistas amateur y eso es lo que limitaba su crecimiento profesional, ¿no? También se crearon escuelas de arte femeninas, pero solamente de artes aplicadas. Es decir, aquellas, pues eso, cuando las mujeres se reunían allí para tejer o para realizar cerámica, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, en el siglo XIX sí se entendía que las mujeres podían dedicar su tiempo libre a pintar, pero siempre que eso no hiciera que desatendiesen pues, a su familia, a sus hijos y a su marido, ¿no? Que no desatendiesen las labores domésticas. De lo contrario, pues como aquí Emily Mary Osborne retrató, esto es un cuadro que pintó ella basado en su propia experiencia, el título de esta obra es Sin fama ni amistades, y lo que nos representa es cómo ella va un día con su hijo a vender sus obras para poder conseguir un poco de dinero pues para vivir. Y vemos como todas las personas que están a su alrededor se giran a mirarla curiosa, como diciendo, ¿y esta tía qué hace aquí? El mismo señor que está tasando las obras lo mira como receloso y ella lo que se la ve es avergonzada, porque ella entiende que no es bien recibida en ese sitio, sin embargo, se ve obligada. Y sabe que, bueno, que precisamente por eso pues lo va a pasar mal, ¿no? Bueno, también hay que decir que todo esto que he dicho se circunscribe simplemente a la pintura porque la escultura estaba totalmente vetada para las mujeres porque se entendía que era algo más sucio, que era algo en lo que se requería una fuerza física y era algo en lo que las mujeres no podían participar. Luego después vamos a ver cómo en el siglo XX las mujeres ya podían estudiar en las academias y esto es debido única y exclusivamente porque las academias se estaban quedando vacías, porque la gente ya no quería estudiar el arte perfecto académico con una técnica perfecta, sino que lo que estaba de moda en ese momento eran las vanguardias y eso ya no se estudiaba en las academias. Por lo tanto, ante este vaciamiento de las academias, lo que hacen los directores es decir, bueno, si hay mujeres que quieren entrar a estudiar, que entren y estudien. Pero claro, ya era un momento totalmente anacrónico, ¿no?, para estos estudios. Entonces, lo que vamos a ver a partir del siglo XX es el relato vanguardista patriarcal, ¿no?, donde las mujeres tampoco eran bien recibidas, se entendía que eran solamente acompañantes de los grandes artistas de ese momento, ¿no? A ver, entonces, entendemos que el relato que hay de las vanguardias está vinculado a la identidad de un grupo que además está pues completamente lleno de hombres, ¿no? Si pensamos bueno, saliéndonos un poco de las artes plásticas, si pensamos en la generación del 27 en España, se nos vienen solamente hombres pues masculinos, ¿no? Tenemos a Alberti, tenemos a Lorca, tenemos a Miguel Hernández, pero no tenemos a muchas mujeres en los libros de texto, ¿no? Y esto es porque también en los manifiestos que escriben estos artistas, en las tertulias, las exposiciones, los espacios de socialización,
eran espacios donde solamente estaban los hombres. Y las mujeres entraban allí si eran las mujeres de estos hombres, las hermanas, las amigas, pero no tenían espacio para ir ellas solas, socializar, encontrarse con sus iguales y poder pues tener un espacio donde crecer. Entonces, encontramos, bueno, esta imagen es una foto de grupo de la Bauhaus. Como sabéis, la Bauhaus es una escuela que surge a principios del siglo XX, sobre todo ligada a la arquitectura, y aquí encontramos a los fundadores de la Bauhaus, ¿no? Encontramos únicamente a una señora, que es Lucia Moholy. Ella era una gran arquitecta, sin embargo, el director de la Bauhaus solamente le permitía dar clases de textiles y de diseño porque era lo único que se le permitía a las mujeres estudiar. En ese momento, a principios del siglo XX, esta escuela de la Bauhaus tenía aproximadamente un 50% de hombres y un 50% de mujeres estudiantes. Sin embargo, cada vez que entraba una mujer estudiante, la obligaban a estudiar lo que hemos dicho anteriormente, las artes aplicadas. En este momento cuando empieza también el diseño industrial, el diseño de interiores, diseño gráfico y tal, y se les relega solamente a este tipo de disciplinas, porque tenían un miedo de que si dejaban estudiar a las mujeres el resto de disciplinas artísticas, eso iba a hacer que los hombres no quisieran estudiarla porque había solamente mujeres estudiando estas asignaturas. De manera que se masculinizaban siempre las mismas asignaturas y se feminizaban siempre las mismas asignaturas, y entonces los hombres no querían estudiar esas asignaturas y era una especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Todo esto hacía que la falta de reconocimiento pues imposibilitase los pasos siguientes, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron las mujeres a principios del siglo XX en todo este mundo de las vanguardias, ¿no? Pues al final las mujeres, ¿qué es lo que hicieron? Crear espacios de apoyo mutuo, como siempre se ha hecho. Y aquí, por ejemplo, vemos el Templo de la Amistad de Barney, que estaba en el Salón Lésbico de París. Esto era pues una finca que esta mujer tenía en su casa. Ella tenía pues invitaba a todas sus amigas artistas para que pudieran hablar de cuáles eran sus obras, crear lazos al final y crear redes, ¿no? También en Madrid encontramos el Liceum Club Femenino en los mismos años, a principios del siglo XX. Y todo esto es importante porque hay una legitimación simbólica de qué significa ser una mujer dentro del mundo del arte y hay una reafirmación de la condición de artistas al final, pues estando con sus compañeras, ¿no? Muchas artistas rechazaron las artes decorativas, precisamente por lo que hemos comentado, de que siempre han estado muy ligadas a la feminidad, ¿no? Y hicieron estilos que estaban asociados a los hombres, es decir, pintaron desnudos o pintaron grandes obras de historia. Sin embargo, otras, como Sonia Delaunay, sí que resignificaron todas aquellas artes que habían sido dedicadas a las mujeres, como por ejemplo el diseño textil, y pues lo hicieron su seña de identidad, ¿no? Sonia Delaunay pues hacía este tipo de diseño que a mí siempre me han recordado a los diseños de Desigual, la verdad, y creo que no existirían sin ella. También vemos en España, por ejemplo, el grupo de las Sin Sombrero, de la que Maruja Mayo formaba parte, y quería explicarla un poquitín la historia de esta mujer, sobre todo porque me parece una figura muy interesante, ya que ella desde el principio de su obra se situó como sujeto de su propia obra, ¿no? Y como objeto también de su misma obra, es decir, se convirtió en su propia musa. Desde una manera un poco reivindicativa, ¿no? Si siempre las mujeres han sido las musas de los artistas, yo me convierto en mi propia musa. Vale. Pasamos entonces a el segundo círculo, que sería los museos. Esta obra de las Guerrilla Girls me parece indispensable para hablar de las mujeres en los museos, porque ellas pusieron esta pancarta gigantesca dentro del Museo Metropolitano de Nueva York, preguntándose que dónde están las mujeres dentro de los museos, que si tienen que estar desnudas para entrar dentro de los museos, porque es que en aquel momento menos del 5% de los artistas de arte moderno eran mujeres. Y sin embargo el 80% de las obras dentro de los museos eran desnudos de mujeres. Entonces
pues había pues una cosa un poco curiosa, ¿no? Vale, a partir de los años 40-50 ya nos encontramos las primeras imágenes, o sea, las primeras exposiciones, especialmente solamente de mujeres, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en 1943 la exposición de 31 mujeres de Peggy Guggenheim. Esta exposición fue un poco controvertida porque era la primera exposición que se hacía únicamente de artistas femeninas. Y claro, fue controvertida porque Peggy Guggenheim era una señora muy importante dentro del mundo del arte. Esta mujer, bueno, la verdad es que su vida es muy interesante. Ella, bueno, pues era la sobrina de Solomon Guggenheim, que es el fundador de los museos Guggenheim. Este señor murió en el Titanic y ella heredó tanto las obras que este hombre poseía como toda la gestión de los museos y además pues heredó una pequeña fortuna que le ayudó a convertir en artistas a sus amigos, como por ejemplo Pollock. No existiría Pollock si esta señora no hubiese decidido que le encantaba el arte que hacía. Del mismo modo, seleccionó a 31 mujeres artistas porque le gustaba mucho el arte que hacían, entre ellas, por ejemplo, a Frida Kahlo. Entonces, claro, pues digamos que la sociedad de ese momento se preguntaba también, bueno, si esta señora es una señora que sabe tanto de arte y está trayéndonos a todas estas mujeres, pues será que algo interesante tendrán que decir estas artistas, ¿no? Lo que pasa es que estas exposiciones estaban muy ligadas a lo que es la esencia femenina del arte, como hemos comentado anteriormente, y o sea, el único hilo conductor que encontramos dentro de esta exposición es que son mujeres artistas, de manera que se equipara a un artista del siglo XV con un artista del siglo XX, como si fuesen iguales únicamente porque son mujeres, como si estuviesen pintando lo mismo únicamente porque son mujeres. Y hubo artistas como por ejemplo Georgia O'Keeffe, que ella dijo que no participaba dentro de esta exposición porque ella no era una mujer artista, ella era una artista y tenía que ser tratada pues en la misma condición que el resto de sus compañeros. Luego, pues bueno, como hemos comentado también, las exposiciones de mujeres vanguardistas que hay a principios del siglo XX, esas exposiciones sí que tienen una intencionalidad porque son las mismas mujeres las que están recopilando sus obras, pero no desde una manera instrumentalizada, que desde una institución, sino ellas mismas se convierten en gestoras de su propia obra, ¿no? Y es una manera de decir que si no nos exponen en su sala, nosotros haremos las nuestras. Y bueno, ya encontramos en 1977 exposiciones que ya no están hechas desde una perspectiva femenina, sino desde una perspectiva feminista, ¿no? La exposición Women Artists, bueno, pues es una exposición que hace Linda Noslin, pues basada en todos los principios que hemos comentado anteriormente. Vale, vamos a ver un poco que hoy en día, por ejemplo, en la National Gallery de Londres, 21 de las obras que tienen expuestas, 21 de las obras que tienen en su colección son de mujeres, de un total de 2.300 obras que tienen en su colección, ¿no? Que la verdad que es una diferencia bastante abismal. Por otro lado, en el Museo del Prado, en 2018 tenían expuestas a 7 mujeres y en 2024 tenían 27 obras de mujeres expuestas, un avance. Y además, en un informe que publicó el Museo del Prado en 2020, que fue el bicentenario de su nacimiento, ¿no?, del Museo del Prado, publicó que en los 200 años de historia del Museo del Prado tan solo han hecho una exposición individual de una mujer, que es esta que tenemos aquí, de Clara Peters, que es una bodegonista maravillosa. Luego, otros datos que tenemos, la Asociación de Directores de Museos de Arte, bueno, un estudio que hicieron sobre los trabajadores de los museos de arte indica que el 51% de los trabajadores son mujeres, sin embargo, solamente el 30% de las posiciones de liderazgo están ocupadas por mujeres. Esto contrasta porque además, si vemos pues los índices de egresados de Historia del Arte, vemos que aproximadamente el 75% de personas que se gradúan de Historia del Arte son mujeres. Por lo tanto, pues estas diferencias, que no solamente pasan dentro de la historia del arte, sino que pasan en todas las disciplinas, pues bueno, es bastante llamativo, ¿no? Sí, bueno, antes de empezar con esto, bueno, simplemente comentar que
Como hemos visto aquí, ¿no? Por esta parte del número de obras expuestas, vemos entonces que el reconocimiento que tienen las mujeres es tardío y además es parcial, sobre todo porque se las expone en exposiciones temporales, pero no se incluyen en las colecciones permanentes de los museos. Es decir, se las expone como una especie de curiosidad histórica, pero que no cambia la narrativa dominante y por lo tanto no se plantea que entren en los libros de arte, ¿no? Entonces, vemos cómo son los hombres los que dominan la historia del arte, además de que dentro de dentro de lo que hemos hablado de los directores de museos de arte, y también quiero recalcar que no se trata de que todas las mujeres entren en masa dentro de los museos a dirigirlo, sino de que la perspectiva desde la que se creen las colecciones artísticas sea pues una perspectiva crítica y una perspectiva feminista, ¿no? Y ahora ya sí, pasamos al tercer círculo de mercado del arte. Y bueno, hablamos aquí de mujeres que han sido grandes mecenas y coleccionistas, como Catalina la Grande en Rusia, Peggy Guggenheim, de la que ya hemos hablado, y Gertrude Stein, que bueno, ella también tuvo una gran labor dentro de las vanguardias, sobre todo del cubismo. O sea, no conoceríamos a Picasso si a Gertrude Stein no le hubiese gustado tantísimo la obra de este hombre y no le hubiese movido por absolutamente todos los círculos artísticos de ese momento, ¿no? Y bueno, las mujeres siempre han estado más de esta parte del coleccionismo porque es una parte de la historia del arte igualmente importante, pero que es más privada. No es tan pública, no son tan visibles y además están más relacionadas con los cuidados, porque esta señora básicamente a lo que se dedicaban era a darle dinero a los grandes artistas para que ellos pudieran crear y se convirtieran en ese gran mito de los artistas bohemios, ¿no? Así como los ha tratado la historiografía. Entonces, bueno, dentro de las dificultades que vemos que tienen las artistas en los mercados, vemos como desde hace siglos tenían dificultades para vender sus obras, ¿no? Como hemos comentado ya. Vemos que estas obras alcanzan un dinero, o sea, un valor económico bastante más bajo que las de sus compañeros, y vemos cómo tienen una menor representación en colecciones públicas y privadas. Pues un estudio que publicó Artsy en 2019 indica que de las obras vendidas en los mercados globales solamente el 2% son de mujeres. Pero es que si vemos, por ejemplo, por cuánto dinero se venden las obras, encontramos que obras de Georgia O'Keeffe se venden por 44 millones y obras de compañeros suyos coetáneos, como Jeff Koons, se venden por 91.000 millones, o sea, es el doble. Y son personas que viven en el mismo momento y hacen un arte contemporáneo relativamente parecido, ¿no? Como el de Yayoi Kusama también, que esta obra en concreto se vendió por 8 millones, que es una cifra bastante ridícula teniendo en cuenta la cantidad de millones de dinero que se mueve en los mercados de arte, ¿no? Siendo ella además una de las mujeres artistas más reconocidas dentro del mundo del arte. Vemos también como un estudio de Art Basel en 2021 indica que solamente el 7% de las obras de la subasta eran de mujeres, y en las ferias de arte solamente el 24% de las galerías llevaron obras de mujeres en 2018, que ya son fechas bastante tardías como para que haya representación femenina. Y encontramos, por ejemplo, otro estudio de la Universidad de Luxemburgo donde nos indica que las obras de las mujeres se venden por un 37% menos. Parece poco, pero un 37% es mucho. Entonces, pues yo que sé, por ejemplo, Yayoi Kusama nos dice en esta frase: cuando comencé en Nueva York nadie quería exhibir mi arte porque no era un hombre blanco. Ahora que tengo éxito, pero todavía queda mucho por ser vista como una igual. Y es que al final es a eso a lo que se enfrentan las mujeres, porque muchas veces se la presenta simplemente pues como lo que hemos comentado antes, ¿no? Como para fingir que existe algún tipo de trato igual, pero luego ellas mismas no se sienten tratadas de la misma manera que a sus compañeros. Y esto también lo indica pues en esta frase de Carmen Herrera, que dice: he trabajado toda mi vida, pero los hombres dominaban el arte y no había espacio para nosotras. Ahora la gente dice que soy una revelación, pero he estado aquí todo el tiempo. Y eso, bueno, pues esta señora que lleva
pues toda su vida pintando y bueno, pues ya a la vejez es cuando se le ha tomado más en consideración, ¿no? Bueno, vamos a ir con las conclusiones. Bueno, vamos con las conclusiones. Pues bueno, por terminar un poco todo lo que hemos visto, vemos bueno, todas las dificultades que han tenido las mujeres dentro de la historia del arte les ha llevado pues, a utilizar seudónimos, algunas tuvieron que esconder su arte y actualmente se está reconsiderando la autoría de muchas obras, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo, esta obra es de Margaret King. Bueno, es una artista que todas sus obras tienen estos ojos gigantes. De hecho, hay un documental no recuerdo si es en Netflix o en Amazon Prime, no me acuerdo, que se llama Ojos Grandes y explica la historia de esta mujer, ¿no? Ella, durante toda su vida, tuvo que publicar sus obras con el nombre de su marido, Robert King, porque no podía venderla con su nombre de verdad, porque nadie le compraba unas obras a una mujer. Y estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, que tampoco hace tanto. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues cuando ella luego se separó del marido, él le pidió el dinero de los royalties de sus obras y esta persona no se las quiso dar, porque en todos los registros figuraba él como el artista. Y bueno, lo que tuvo que hacer esta mujer para demostrar que efectivamente ella era la artista, pues la autora de estas obras, fue ponerse en medio de una plaza a pintar una obra como esta, porque nadie creía que ella pudiera pintar estas cosas. Y bueno, y estuvo bastante tiempo en juicio con este caballero para conseguir pues lo que era suyo, ¿no? Vemos también, por ejemplo, otro ejemplo sería el de Ilma Hafklin. Ella fue una artista de finales del XIX, principios del siglo XX, bueno, le gustaba mucho todo el tema del esoterismo y entonces en estas sesiones esotéricas ella se dedicaba a pintar y pintaba obras como esta, que son abstractas. Sin embargo, ella sabía que esas obras no iban a ser reconocidas en su tiempo y quedó todas sus obras dentro de un cajón gigantesco con su testamento que decía que solamente daba permiso a su descendencia a publicar su obra 50 años después de su muerte, porque ella entendía que en su momento no iban a poder ser reconocidas, nadie las iba a entender. Y bueno, la verdad es que en 1907, esta es de las primeras obras que pinta, 1907 es una fecha anterior a la fecha en la que se supone que la abstracción existe como movimiento artístico, porque la abstracción se le atribuye a Kandinsky en 1912. Y si entrase esta mujer dentro de los libros de historia, pues se vería que la que inventó la abstracción fue una mujer. Bueno, la que comenzó en el siglo XX a pintar con este estilo, ¿no? Vemos otro ejemplo. Este es el típico urinario de Duchamp. Pues dentro de las cartas que se conservan de este artista, se sabe que se carteaba con una artista que se llamaba Elsa von Freytag, en la que Elsa le comenta a Duchamp la idea que ella ha tenido sobre pues, un urinario puesto de cierta manera, que se llame tal, que se llame la fuente y tal. Y esto lo sabemos porque Duchamp escribió aquí R. Mutt 1917. R. Mutt era el seudónimo que utilizaba Elsa en todas sus obras, en toda su producción artística. Y al final lo que ha pasado es que esta obra ha trascendido dentro de la historia del arte con una autoría masculina, ¿no? Por otro lado tenemos a Robert Capa, el famosísimo fotógrafo Robert Capa, que no existió nunca, ese nombre es totalmente falso. Robert Capa son dos personas, son Gerda Taro y su marido, pero las obras más famosas de Robert Capa son las que están ligadas a la guerra civil y sabemos que todas esas fotografías las hizo Gerda Taro, pues bueno, porque se adentraba dentro de las batallas que había, ¿no? De hecho, ella murió en la guerra civil intentando hacer fotos en una de las batallas. Pero bueno, siempre se escribe Robert Capa, obviando totalmente toda esta historia, ¿no? Otro de los ejemplos que os traigo también es el de María Moreno.
Ella es la mujer de Antonio López y como veis, o sea, ambos tienen un estilo muy parecido dentro de pues, lo que sería el hiperrealismo, ¿no? Sin embargo, él hace cuadros para la familia real y ella pues ha sido reconocida como profesora de la academia, pero no vende cuadros de millones de euros, ¿no? Y bueno, también ha habido artistas que se han reconsiderado su autoría, por ejemplo, tenemos pues las obras de Velázquez, hay algunas de ellas que se están reconsiderando si son realmente de la mano de Velázquez, porque, bueno, él estaba casado con Juana Pacheco, que era la hija de su maestro, Juan Pacheco, y bueno, ella sabemos que también pintaba, sabemos que Velázquez y ella se conocieron en el taller de su padre cuando él era aprendiz, ¿no? Y ambos pintaban juntos. ¿Qué es lo que pasa? También por la manera en la que funcionaban los talleres en el siglo XVII, digamos que el artista con mayúsculas ponía el nombre y luego todas las personas que estaban aprendiendo, todos sus aprendices, pintaban los cuadros, mientras ellos pintaban los detallitos y eran Velázquez. Entonces, pues se está viendo sí, que cuánta de la producción de Velázquez la pintó realmente Juana Pacheco, ¿no? Entonces, por ir terminando un poquito, vemos que el arte no es una expresión directa y personal de la experiencia emocional individual, no es un talento innato, sino que es un proceso estructurado, social, aprendido e influenciado por las instituciones y definido por las oportunidades y los valores de cada sociedad. Y es por ello que decimos que el arte es inseparable del contexto histórico. Esto es la cosa más importante de toda esta charla, que el arte y el contexto histórico son inseparables y no se puede separar obra de artista. Entonces, esta subrepresentación de las mujeres en la historia del arte no podemos verlo como un problema de lo otro femenino, porque esta exclusión sistémica no es culpa de las mujeres, evidentemente, sino que es culpa es responsabilidad de las condiciones del sistema hegemónico que perpetúan esta exclusión, no solamente hacia las mujeres, sino hacia otros muchos colectivos, ¿no? Entonces, la historia del arte entendemos que es una historia del arte patriarcal porque subyacen estas estructuras de poder que están presentes también en el resto de la sociedad. Y bueno, es importante que no pensemos en el arte como algo esencialista, porque no hay una esencia dentro de un artista que lo haga de esa manera, ¿no? Que se hayan conservado más obras de unas personas y no de otras, que hayan trascendido unos artistas y no otros, responde a unos intereses y unos valores que están en ese momento en la sociedad y que esos valores son lo que decide qué es lo que es arte y qué es lo que no. Esto no significa que haya ninguna mano negra detrás del mundo del arte ni nada así. Simplemente que hay unas lógicas sociales que se asumen como natural y normal una serie de cosas y otras cosas no. Y esas son pues las que trascienden, ¿no? Lo importante de todo esto, desde mi punto de vista, es ver cómo contamos las historias y cuáles son las historias que contamos. Porque el arte no solamente es un reflejo de la sociedad, también es una práctica activa que produce significado, legitima unas condiciones de poder y no se trata de eliminar las barreras para que las mujeres encajen en el sistema actual, sino que lo que hay que hacer es cambiar las narrativas y las estructuras que perpetúan esa exclusión, pues para dejarla participar, ¿no? Más bien para darle la visibilidad que tienen, porque siempre han participado, solo que no han participado dentro del mismo círculo que los hombres. Y eso no significa que no existan. Entonces hay que redefinir pues el arte, hay que redefinir sus valores, su jerarquía, desde una perspectiva que cuestione cuáles son las relaciones de poder que lo atraviesan. Y bueno, en definitiva, que la historia del arte tiene que dejar de pensar en la mujer en relación a los hombres y a sus colegas masculinos y pensar en cuáles son las relaciones que tenían las mujeres entre sí, porque esas son las historias que tenemos que contar. Tampoco consiste en sacar todas las obras de los hombres que ya están en los museos y llenarlos de las obras de mujeres, porque hay que explicar cuáles son las obras que están en los museos, hay que explicar por qué están en los museos, hay que contextualizarlas, porque si no hacemos este trabajo de contextualización es cuando existe un borrado de la historia o es cuando existe un blanqueamiento, ¿no? Hay que explicar las biografías de los artistas
Y sí que es muy normal que cuando vemos biografías de artistas mujeres nos expliquen en relación con los hombres, ¿no? Pues mi ejemplo favorito es el de Frida Kahlo, que siempre todo el mundo sabe que Frida Kahlo era la mujer de Diego Rivera. De hecho, dentro de ciertos círculos feministas siempre se le ha criticado mucho de cómo puede ser que esta mujer pueda ser símbolo feminista si estaba doblegada totalmente a Diego Rivera. Pero es que, claro, luego en la biografía de Diego Rivera no nos encontramos que en realidad lo que pasaba era que era un maltratador y un narcisista que tenía doblegada a Frida Kahlo y a otras muchísimas mujeres bastante menores que él que estaban pues, bailándole el agua todo el rato, ¿no? Del mismo modo, por ejemplo, cuando encontramos la biografía de Gauguin, sí, todo el mundo te dice que era un señor que era abogado y que se fue a Indonesia a pintar vanguardias, pero nadie te explica que cuando él se fue a Indonesia dejó a su familia sin darle ni un franco en ese momento y que se fue sin decir absolutamente nada y sin ocuparse pues, de su familia, ¿no? Entonces, pues lo que estaba diciendo, contextualizar las obras es lo que nos permite hacer autocrítica para no cometer los mismos errores que hemos cometido en el pasado, incentivando así la visión crítica de los visitantes y consiguiendo que avance la sociedad en ese sentido, ¿no? Porque la lucha por la equidad dentro del arte no puede limitarse solamente a una mayor visibilidad o mayor representación, sino que requiere una transformación estructural que cuestione las bases económicas y sociales que perpetúan esa desigualdad. Por lo tanto, es necesario que también se visibilicen y se explique todo esto en los museos para que las mujeres dentro del mundo del arte puedan tener sus referentes que posibiliten que en un futuro todas estas cosas, pues, todos estos problemas sean cada vez menores. Y ya estaría.